Mi nombre es Enrique Herz Kipperman. Yo estudié en esta facultad y me he graduado en 2 carreras de grado y también he cursado el posgrado, el doctorado. En el año 1969 me gradué de contador público. En el año 1972 me gradué de licenciado en administración. Y en el año 1989 obtuve el título de doctor. Bueno, esto responde en cuanto a mi decisión de por qué estudiar en esta facultad y por qué la carrera de contador público, responde un poco, yo diría, a mis antecedentes familiares. O sea, en principio les comento que yo he ingresado, yo no soy argentino, he ingresado al país con 1 año de edad, o sea que prácticamente terminé incorporándome a la nacionalidad argentina, pero mis padres han llegado al país como muchos inmigrantes, con una mano atrás y otra adelante, y a partir de ahí fueron avanzando en su actividad económica, pudieron generar un pequeño negocio vinculado al calzado, una fábrica, luego comercializaron, y yo tuve bastante contacto con esa actividad, con lo cual el tema económico y el tema comercial me era muy familiar. A partir de allí resolví hacer el secundario en una escuela comercial. Me gradué de perito mercantil y bueno, era la línea directa hacia una facultad de ciencias económicas. O sea que un poco, digamos, la elección se fue dando con el tiempo de la manera que les cuento. Ahora bien, la pregunta de por qué Económicas UBA. Sin ninguna duda, en aquel momento, y creo que sigue siendo la facultad o la universidad más importante del país, y por otro lado, que para esa época en mi familia escaseaba bastante la parte económica, por lo tanto el hecho de que sea una facultad gratuita también fue un factor importante. Así que esas 2 condiciones fueron las que me han orientado a esta querida facultad. Yo soy polaco, mi familia y yo somos de la religión judía, y para aquellos años mi familia tuvo que exiliarse de Polonia. Bueno, por suerte han sobrevivido a lo que fue la persecución nazi, y al final de la guerra volvieron a Polonia para ver si quedaban familiares y demás, y fue ahí en donde nací yo. Yo he nacido, obviamente, posguerra, Lublin, que de paso les comento, por primera vez viajé a conocer el lugar el año pasado. Así que en el viaje que hice ya visité Varsovia y Cracovia, que son, bueno, y en Lublin pude ver la casa en donde vivían mis familiares y yo cuando nací, porque era realmente un edificio tomado por el Joint. El Joint era una organización internacional que prestaba auxilio a los rescatados de la guerra. Y bueno, ahí hoy está ya prácticamente en destrucción, pero todavía está parada la casa, así que tuve oportunidad de estar allí. En la facultad, cuando yo ingresé, que fue en el año 1964, estaba terminando el Plan D. Prácticamente fueron los últimos tiempos de aplicación del Plan D, y digamos, todos los que estudiábamos en ese momento tuvimos que adaptarnos al Plan E, que era el nuevo plan en ese momento. Así que comencé en el D, pero prácticamente en muy poco tiempo, y me incorporé al Plan E en forma, digamos, automática, de alguna manera, ¿no? Es interesante recordar el tema de los profesores y las materias que he tenido. Mi primer asignatura que di fue en aquel momento, creo que se llamaba Contabilidad General, y estaba a cargo de un profesor
Chapman? La verdad que fue un impacto importante en cuanto a la forma de ver las cosas en el secundario con relación a lo que empezamos a ver acá en la facultad. Así que no me fue sencillo incorporarme a esta nueva modalidad. Por suerte lo pude lograr. Y bueno, una de las cosas que me ha marcado fue esa primera materia. Y después he tenido profesores, la verdad que extraordinarios. Puedo mencionar al profesor Massa, que era un profesor del área matemáticas. He tenido también la posibilidad de escuchar las conferencias, que las clases de él eran conferencias del doctor Silvio Frondizi, que dictaba acá Derecho Constitucional. También el profesor Toranzos, que fue un maestro en estadística. El profesor Leonel Massat, que yo creo que ha sido uno de los mejores profesores del área tributaria. Después he tenido, ya no como profesor, sino como profesor titular cuando empecé a trabajar en la docencia, al doctor Becchioli, que me voy a explayar con respecto a él cuando hablemos un poco de los concursos y demás. Y bueno, y así puedo seguir nombrando el doctor Punturo, que era profesor de una materia de costos en el doctorado. Estaba una materia vinculada con el análisis científico, no me acuerdo exactamente cómo se denominaba la asignatura, pero bueno, ahí recorrimos todo el trayecto filosófico de la ciencia, con Popper, Kant, etcétera, etcétera. Y bueno, esa apertura fue muy importante porque aparte las asignaturas de grado fueron mayormente asignaturas de tipo técnicas, y esto fue, digamos, una apertura filosófica que nos dio otra visión mental de la situación. Lo recuerdo muy bien a Chapman, desde ya porque fue mi primera asignatura, y en segundo lugar porque él en el cuatrimestre que di con él la materia, hizo traducir una cantidad de libros que tenían, digamos, origen inglés. Y la verdad que no fue una traducción técnica muy adecuada. Yo creo que en aquel momento no existían traductores técnicos que pudiesen manejar bien la tecnología contable, con lo cual era muy difícil interpretar esas traducciones. Así que bueno, entre lo que era exigente Chapman y esta bibliografía que era de poca facilidad para acceder a ella, bueno, tuvimos que movernos y tuvimos que dedicarle mucho tiempo. Pero por suerte, esto me abrió el camino a lo que después seguía, porque realmente esa introducción a la contabilidad, o contabilidad 1, como se llamaba en aquel momento, me ha abierto el campo para que las otras materias del ciclo contable tengan mejor acceso. Yo me gradué como contador público en el año 69. Fueron años complicados porque políticamente el país estaba en sus situaciones, inclusive me tocó pasar por la tarde de los bastones largos, que nos corrían por todos lados. Bueno, pero lo cierto que después de haberme graduado, en un momento un compañero mío, era compañero de la segunda carrera que estaba estudiando, me mencionó que él estaba como ayudante en una materia de contabilidad y me ofreció, porque estaban requiriendo más personal, me ofreció sí que yo quería colaborar, y bueno, fue así que comencé como ayudante sin nombramiento, o sea, ayudante a secas. Después me nombraron ayudante segunda ad honorem
y después fui ayudante primera ad honorem, y bueno, y después ahí vino todo un desarrollo que llegó finalmente con el estado en que fui nombrado titular. He trabajado en la facultad, yo le diría, como 15 o 20 años ad honorem, gustosamente, ¿no? O sea, lo digo como anécdota. Pero lo cierto que hubo muchos años en la facultad que estaba intervenida y no existían concursos. Entonces era muy difícil manejar la promoción del personal docente, porque lógicamente los que iniciábamos una carrera docente estábamos en la expectativa de ir creciendo, porque aparte nos formábamos con el dictado de las clases y con la participación de las reuniones de cátedra y demás, nos íbamos formando también como docentes. Por lo tanto, tuve una experiencia muy interesante, porque en aquella época, que vuelvo a repetir, no había concursos oficiales, teníamos como titular de cátedra al doctor Becchioli, que era un profesor, creo que era un profesor originario de La Plata, pero que tenía aquí, era el titular de toda la cátedra de la materia de contabilidad 1. Era una asignatura que tenía como 30 cursos y era el único titular. A su vez, esa asignatura tenía 30 profesores adjuntos y tenía como, yo diría, 60 o 70 ayudantes. Entonces el doctor Becchioli dijo, bueno, no puede ser de que estemos nombrando el ascenso de la gente a dedo, como se hacía hasta ese momento, por conocimiento personal de algunos de los profesores adjuntos o asociados. Había 4 o 5 profesores asociados. Entonces dijo, vamos a hacer un concurso interno, es decir, que tenga vigencia únicamente para la cátedra, pero cada vez que querramos o asignar un ascenso en la calidad de ayudante, o nombrar un adjunto, o asignar alguna renta, porque esto era también alguna cuestión que se debatía en aquel momento, porque la mayoría de los ayudantes y profesores éramos no rentados ad honorem, pero que de repente aparecía alguna renta de la universidad y no lo quería aplicar, digamos, por su conocimiento personal, sino que quería buscar alguna situación de mérito. Y bueno, recuerdo que el primer caso fue que se buscaba entre los ayudantes nombrar ayudantes de primera. O sea, entre los ayudantes de segunda, de honorem y demás, se quería nombrar 1 o 2 puestos, creo que era un puesto de ayudante de primera que era inclusive rentado, porque había venido una partida para poder rentarlo. Y bueno, y recuerdo que en esa instancia el resultado, yo ser el que obtuvo el número 1 en ese concurso y me nombraron ayudante de primera rentado. Fue la primera renta que comencé a recibir de la facultad. Pero después, yo creo que al año, se habían producido un cargo de profesor adjunto. Bueno, entonces Becchioli dice, bueno, ya que tuvimos una experiencia con los ayudantes, vamos a repetir la experiencia con el profesor adjunto, que también era un cargo que venía rentado, o sea que había suscitado interés no solamente entre los ayudantes, sino que había suscitado interés entre los propios profesores adjuntos, que estaban actuando en ese momento, pero que no eran rentados. Así que fue de nuevo un concurso interesante y al cual se han presentado varios profesores adjuntos ad honorem que estaban actuando en ese momento y por supuesto muchos ayudantes de primera y de segunda, ¿no? Yo también me presenté a ese concurso y recuerdo esto, me ha dejado
gran desafío en aquel momento, porque recuerdo que había un tema en el programa que no estaba claro de qué significaba, que eran las limitaciones técnicas y económicas que tenía la contabilidad. Era un punto del programa que no estaba desarrollado en la bibliografía y por lo tanto era un tema que muy pocos profesores daban. Bueno, lo cierto que en el sorteo de temas salió este punto. Bueno, por supuesto, allí nos pusimos todos perplejos. ¿Cómo salimos de esta? Para más que en aquel momento, no sé hoy si con los concursos sigue la misma tónica, pero el tema se sorteaba un día jueves o viernes y la oposición oral tenía que ser el lunes, así que quedaba muy poco espacio temporal como para prepararlo. Bueno, recuerdo que en aquel momento me preocupé bastante de cómo hacer, empecé a buscar en la bibliografía y no encontré el tema para nada. Con lo cual, en un momento determinado, creo que fue el sábado a la noche, encerrado en mi casa, le pedí a mi familia que me dejase solo. Mi esposa con mi hijo se fueron a la casa de mi suegra, así que me quedé ese fin de semana solo. Y bueno, armé toda una teorización con respecto a las limitaciones técnicas y económicas u operativas, no me acuerdo ahora el nombre que le habían dado. Y bueno, y expuse eso y también salí primero en ese otro concurso. Por lo tanto, ahí fui nombrado, en mérito a este resultado, fui nombrado profesor adjunto y rentado. O sea que a partir de allí comienza esa etapa de profesor ya. Fue en plena época, digamos, del proceso en donde no había concursos oficiales y se reemplazaban con este tipo de procedimientos que permitían de alguna manera hacer los nombramientos, ¿verdad? Volví a ser profesor ordinario adjunto, después fui profesor ordinario asociado. Después, con respecto a mi actividad docente, yo he hecho un cambio de orientación, porque en mi profesión, yo por supuesto empecé mi actividad profesional como contador independiente, con un estudio propio, y obviamente abierto a cualquier tipo de tarea vinculada con la profesión. Pero después me fui orientando a lo que era empresas en crisis, o sea, la actividad que es la del ejercicio del contador público en el ámbito judicial, como síndico concursal o como perito y demás. Por lo tanto, al tiempo muté de materia. Me orienté más al seminario de aplicación jurídico profesional. O sea que abandoné contabilidad y me fui a esta otra materia. En esta otra materia también he concursado, también he sido profesor adjunto ordinario, he sido también profesor ordinario asociado, y el último concurso que no se concluyó porque me jubilé antes, porque se demoró mucho el concurso, que era para ser profesor titular también ordinario. Juan Ulnik, que no lo mencioné recién, pero realmente fue el que me impulsó y me orientó a esta actividad. Realmente lo aprecié mucho y tuve mucho contacto con él después, porque cuando comencé, digamos, a activar en esta materia de práctica profesional, tuve mucha cercanía con el doctor Ulnik. Para esa época, no sé si recuerdan, se instituyó acá una carrera de posgrado, de especialización de posgrado, que era de sindicatura concursal, que fue dirigida por Ulnik, creada por él y dirigida también por él,
y él me convocó como profesor de esa materia, y bueno, ahí he actuado todo el tiempo en esa práctica profesional de sindicatura, y bueno, no solamente en esta facultad, sino que para ese entonces, al haberse creado la carrera, tuvo una repercusión importante en el ámbito judicial, a punto tal que la Cámara Comercial, la Cámara de Apelaciones en lo comercial, que era la que designaba o armaba las listas de síndicos que iban a trabajar en los distintos periodos, había establecido que iba a tener preferencia aquel profesional que hubiese tenido una carrera de posgrado de especialización. Con lo cual se ha consolidado mucho esta carrera, y no solamente acá en Buenos Aires, sino que a partir de esta normativa que fue contagiada por distintos estamentos judiciales del interior del país, comenzó a aparecer en el resto de las provincias argentinas la carrera de especialización. Pero estas carreras de especialización tenían, digamos, como únicos profesores de la especialidad el equipo de Buenos Aires. Así que a partir de esta situación hemos viajado realmente por todo el país. He dado clases en Salta, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, o sea, Mendoza. Por todas las provincias hemos, con el equipo de Juan Ulrich y un grupo de colegas que estábamos especializados en esto, hemos viajado realmente por todo el país. Un compañero que lo conocí en mi última materia, que fue justamente como profesor el doctor Ulrich, fue un compañero que nos hemos recibido juntos, que se llama José Escandel. Y José Escandel lo conocí como compañero en ese momento, pero luego de un par de años me ofrecen integrar un grupo profesional para asesorar a un conglomerado empresario de la provincia de La Pampa que tenía dificultades financieras y que iba a presentarse en concurso preventivo. En ese grupo profesional volví a reencontrarme con José Escandel, en donde comenzamos a trabajar juntos en esta temática de empresas en dificultades. Y bueno, a partir de allí, después de que este grupo empresario avanzó con todo su proceso, a partir de allí fue que me volqué a la actividad justamente de empresas en crisis. Pero uno de mis colegas que hemos transitado juntos esta temática fue justamente José Escandel, que bueno, él después fue presidente del Consejo Profesional, excelente profesional, y por suerte lo seguimos teniendo en esta actividad. Este desarrollo que hemos tenido en sindicatura concursal se fue, digamos, como les comento, diseminando en todo el país, y por supuesto acá en la ciudad de Buenos Aires, y en esta facultad particularmente, en el posgrado fue realmente tomando mucha notoriedad esta carrera. Ahora bien, en algún momento determinado hemos encontrado, digamos, algunos comentarios de los participantes de la carrera y mismo de los docentes, en donde veíamos que si bien la carrera de posgrado cubría todo el aspecto del desempeño del contador público como síndico concursal, o sea, como colaborador de la justicia, pero ciertamente no veíamos de que la carrera desarrollase conocimientos vinculados con la vereda de enfrente de la justicia, o sea, como asesor de la empresa. Bueno, a partir de ese hueco que quedaba, digamos,
por profundizar, he presentado una propuesta de crear una carrera de posgrado que finalmente se llamó Carrera de posgrado en especialización de empresas en crisis, que se dictó acá en esta facultad, que estuvo vigente durante un buen tiempo, después se discontinuó. Yo fui director de esa carrera. Y bueno, ese fue un aspecto que he investigado con cierta profundidad, toda la temática, digamos, de la crisis de la empresa, causas, motivos, forma de resolverlo, etcétera, etcétera. Y que realmente no fue en el ámbito del Instituto de Investigación de la facultad, porque estaba de alguna manera alejado del tema contable, pero lo he trabajado durante mucho tiempo en otros ámbitos. Inclusive he participado de comisiones de redacción de reformas de la ley concursal y demás que se vinculaba con todo esto, ¿verdad? Yo siempre, una vez que hice las dos carreras de grado, siempre pensé que quería acceder, digamos, a todo lo que me podía dar la facultad, y obviamente el todo se terminaba con un doctorado. En distintas oportunidades lo quise comenzar, pero bueno, mi situación de repente de trabajo, familiar y demás, no me daban con los tiempos. Aparte, no siempre existía la apertura de esa carrera en la facultad. Hubo épocas en donde se había cerrado el doctorado, pero bueno, en algún momento que pude acceder, comencé con el doctorado. Y ya le digo, en el doctorado he recibido ese conocimiento que fue más allá de lo que era la parte técnica exclusiva del contador público, y esto me motivó a que mi tesis de doctorado ya había sido un principio, digamos, de investigación. Mi tesis se trató de crear una moneda de cuenta para ser aplicado en todo lo que tenía contenido económico en los juicios. O sea, la tesis se llamó el módulo judicial, que era un módulo monetario que podía servir para actualizar en función de lo que en Argentina existía en aquel momento, épocas de mucha inflación, para que todo lo que tenía contenido económico pueda ser evaluado con ese módulo judicial. En su momento terminé la tesis, la aprobé con sobresaliente, con mención, fue realmente bien recibido en el ámbito profesional, inclusive en el Consejo Profesional hemos planteado esta propuesta, fue motivo de un evento que lo ha analizado profundamente, y estábamos ya muy cerca de poder implementarlo, porque realmente hubiese sido una gran ayuda para el ámbito judicial tener una forma de actualizar los contenidos económicos de los juicios. Lo cierto que para la época en que esto estaba sucediendo, apareció el doctor Cavallo con su plan de convertibilidad. Entonces, como que, bueno, Argentina no va a tener más inflación, quedó un poco de lado. De cualquier forma, yo no abandoné el tema, y después con el tiempo seguí con él, y cuando me jubilé me han propuesto para ser profesor consulto de la universidad, y bueno, como tema de mi investigación fue este módulo, pero ya no para aplicarlo a los temas judiciales, sino para aplicarlo universalmente en todos los aspectos económicos del país. Bueno, me quedé con ese tema trabajando, todavía no lo concluí. Lo que pasa es que ahora lo extendí, digamos, como materia de investigación, para ver si puedo encontrar una moneda única
de aplicación en América Latina para lo que es el comercio exterior. O sea, en vez de trabajar con el dólar, que es la moneda que mayormente se utiliza para el comercio exterior, encontrar algún módulo o algo que permita ese trabajo. Lo que pasa que de nuevo me estoy encontrando ahora con un país sin inflación o sin inflación de la que nos preocupaba en aquel momento, con lo cual de nuevo estoy, no le digo frenado, pero analizando con profundidad esta cuestión. Por empezar, tengo que confesar de que yo tengo un cariño muy particular por esta facultad. O sea que para mí, yo he hecho todo mi desarrollo, tanto inicio docente, investigación y lo que fuere, todo en esta facultad. O sea que en ningún momento me separé de la facultad. Pero sí he participado en otras universidades, en otras facultades, y obviamente encuentro una gran diferencia. La Facultad de Ciencias, la Universidad de Buenos Aires, para nombrarlo de alguna manera en forma completa, es la Universidad de Argentina. Las otras universidades tienen una inclinación local muy grande, o sea que son universidades que estudian la problemática muy local. UBA es el país, o sea que para mí esa es la gran diferencia. UBA incluye toda la problemática nacional, mientras que las otras son bien localistas. Yo recuerdo que acá cuando comenzamos en la facultad, las máquinas que se utilizaban para contabilidad eran máquinas que había que tener un espacio como esta para tener una procesadora, mientras que hoy con un elemento muy pequeño uno puede procesar información. O sea que evidentemente ese avance tecnológico ha provocado cambios enormes. Pero en particular, yo creo que en Argentina uno de los cambios importantes que se dio en todo el aspecto contable, que es la materia, digamos, que nos convoca de alguna manera, fue lo de poder interpretar de alguna manera el ajuste por inflación. O sea, poder interpretar el efecto que produce la inflación en la información contable. Que realmente yo creo que se han creado distintos procedimientos, el ajuste por inflación, por ejemplo, que en algún momento se discontinuó, pero que ahora continúa, pero que a mi gusto todavía no encontró el real procedimiento para poder emitir información contable que sea bien útil. Se mezcló en el tema del procedimiento de ajuste por inflación toda una problemática política en donde modifica el criterio y por lo tanto yo creo que no permite que un estado contable realmente tenga la solidez y brinde la información que tiene que tener. Bueno, esto es uno de los cambios importantes que yo puedo mencionar con respecto, volviendo a la tecnología, o sea que evidentemente hoy procesar la información contable es totalmente automático, o sea que el contador público se alejó de lo que significa el procesamiento contable y hoy está más orientado a la interpretación de esa información, interpretación que, vuelvo a decir, se ve complicado por el problema de la inflación en la República Argentina. Y bueno, y después, obviamente, los otros cambios sociales y políticos que se han dado en el país, que obviamente influyen en nuestras carreras. En cuanto a lo de la licenciatura en administración, en realidad yo no me he dedicado mucho a esa parte, pero obviamente hoy las empresas tienen un perfil totalmente distinto del que nosotros hemos visto al principio. Inclusive yo creo que los planes de la facultad, los planes de estudio de la facultad, han
se han ido rotando o han ido cambiando, o sea que originalmente yo percibía, cuando yo empecé a estudiar, yo percibía que los planes estaban orientados a generar contadores públicos que pudiesen trabajar como en relación de dependencia, o sea que era una actividad para trabajar como empleado o como gerente de empresas y demás, pero después fue rotando y de alguna manera se le fue dando más vía al contador como trabajo independiente, independiente ya sea como profesional o independiente como empresario. O sea que ahí yo pienso que hubo también una rotación importante. Y también merece que mencione algún aspecto en cuanto a la calidad de la preparación. Yo creo que con el tiempo se ha, no digo deteriorado, pero me parece que se ha reducido, digamos. Obviamente se redujo la exigencia en el estudio y con lo cual se redujo la preparación que termina saliendo el contador público o el profesional en ciencias económicas de grado. Por suerte, los posgrados han de alguna manera cubierto digamos, déficit, si se puede llamar así, y de alguna manera con los posgrados la cosa se fue corrigiendo. Bueno, lo que quiero decir, como cierre y estando en este lugar que es muy querido por mí, que tengo un gran agradecimiento a la universidad, a la facultad, de haberme dado la oportunidad de prepararme y de poder tener como medio de vida la actividad profesional, y por supuesto que siempre he estado dispuesto a colaborar en todo lo que esta casa necesita. Una de las cosas que también he tenido el honor de haber sido nombrado fue como miembro de la comisión de doctorado en el área contabilidad. Estuve en 2 periodos, creo que el último periodo lo terminé para 8 años, 9 años. Y bueno, y también he participado en distintos concursos como miembro del jurado. También he participado como director de tesis de algunos colegas, en fin, realmente me he sentido honrado en muchos aspectos en esta casa.